Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Majestad Televisión. Gracias por estar en sintonía de esta programación Un Oasis en el Desierto. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, esperando como siempre que el Señor sea glorificado, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos hable, que el Señor pueda ir transformando nuestra vida por medio de su palabra. Vamos a comenzar ya directamente con el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando, que no sea la hermana Dayanara la que hable en este momento, sino que sea el Señor hablándome a mi vida, que sea el Señor tocando mi corazón y haciéndome llegar el mensaje como Él quiere que nosotros lo recibamos. Y vamos a leer en el libro de Proverbios en el capítulo 15, y vamos a leer un solo versículo, el versículo 10. Dice así la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 10, en la versión Reina Valera revisada, edición 1960. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención es molesta al que deja el camino. El mensaje de este día: alejados del camino. ¿Qué nos querrá decir la palabra del Señor aquí? Dice, la reconvención es molesta al que deja el camino. Cuando uno tiene la oportunidad de leer diferentes versiones de la Escritura, quizás hay palabras que uno no conoce, no están en nuestro vocabulario, no las ha escuchado con frecuencia, y en muchas ocasiones uno se tiene que ir al diccionario para poder entender lo que el Señor nos quiere decir a través de cierto pasaje, a través de cierta escritura, a través de cierto versículo. Aquí, si yo me pongo a leer directamente lo que dice, la reconvención es molesta al que deje el camino, yo de pronto puedo relacionar lo que es el dejar el camino y quizás darme una idea de lo que puede decir reconvención, pero sin estar quizás con el significado exacto de lo que dice la palabra del Señor. Como le decía, cuando uno tiene diferentes versiones, uno puede entender mejor lo que el Señor nos quiere decir. ¿Por qué? Porque leemos una versión con un lenguaje más adaptado a nuestra sociedad. Sin embargo, yo me quise ir al diccionario y busqué qué era la palabra reconvenir. Y dice: manifestar a alguien rechazo o desaprobación por lo que ha hecho o dicho. Indicar o advertir que está mal hacerlo o decirlo. Dice manifestar a alguien rechazo o desaprobación. Si nosotros unimos esa palabra, manifestar un rechazo o desaprobación a alguien con lo que acabamos de leer, dice la reconvención es molesta al que deje el camino. Entonces vamos a entender que dice, cuando yo rechazo la actitud que esta persona hizo de dejar el camino, entonces prácticamente vamos a poder, la reconvención es molesta. A una persona le va a molestar que de pronto uno le haga sentir que no aprueba lo que ha hecho. Dice, la reconvención es molesta al que deja el camino. Entonces, prácticamente estamos diciendo, si leemos la otra parte de lo que significa la palabra reconvenir, dice indicar o advertir que está mal hacerlo o decirlo. Entonces, aquí nosotros podemos decir que estamos queriendo advertirle a esa persona que está mal, pero a esa persona le molesta, es lo que dice la Escritura. Que cuando nosotros le advertimos a alguien que va por mal camino, que cuando nosotros le advertimos a alguien que está mal, de pronto esa persona pues se molesta. Hay otras versiones más de esta misma escritura. Y yo quiero leer lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, el que abandona el buen camino será severamente disciplinado.
El que odia la corrección morirá. Aquí leíamos en la versión Reina Valera, decía: la reconvención es molesta al que deje el camino. Cuando nosotros le desaprobamos algo, cuando nosotros manifestamos un rechazo, porque eso es lo que dice, que significa la palabra reconvenir, manifestar a alguien rechazo. Entonces prácticamente aquella persona siente el castigo de aquellos que quizás están a su lado, pero ahora lo rechazan. ¿Por qué? Porque ha dejado el camino del Señor. Se le advierte de que anda mal y definitivamente pues no puede sentirse a gusto cuando se le está advirtiendo de que está dejando el camino. Pero esta versión de la Nueva Traducción Viviente, para mí, al leerla, se me hace una versión que para mí, el leerla, me daría miedo el estar en una situación así. Dice: el que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, cuando nosotros ya hemos encaminado nuestra vida en el camino del Señor, vamos a tener advertencias si de pronto comenzamos a desviarnos por ahí. Vamos a ser advertidos de que vamos alejándonos de ese camino recto que conduce a la vida eterna. Vamos a ir teniendo indicaciones. Se nos van a presentar personas que quizás nos van a decir: ten cuidado, he visto esto y esto y esto. No sería bueno que te acercaras a tales personas, no sería bueno que hicieras esto, no sería bueno que escucharas ciertas cosas, porque puede ser de que eso te aleje del camino. Y cuando ya estamos alejados del camino, se cumple lo que acabamos de leer. Dice: el que abandone el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. El libro de Proverbios está lleno de consejos, pero por montones. Frases que posiblemente en muchas ocasiones usted las va a encontrar de una forma independiente, que no concuerda la una con la otra. Sin embargo, aquí tenemos: la reconvención es molesta al que deje el camino, que se une con la siguiente: y el que aborrece la corrección morirá. El que abandone el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Aquí nos está hablando a todos, porque nos está hablando de aquellos que estamos en el buen camino, pero que por una u otra razón nos alejamos. Al alejarnos, entra la disciplina, entra la llamada de atención, entra la corrección de aquel padre que está buscando que su hijo vuelva nuevamente a ser encaminado por ese camino que conduce al bien, que conduce a la bendición, que conduce a la salvación. Aquí tenemos un consejo y una advertencia para aquellos que estamos en el camino
y nos demos cuenta que si nos separamos de Él, vamos a ser disciplinados. Se nos va a llamar la atención y si nosotros no entendemos, si nosotros no agarramos el consejo, si nosotros no buscamos el atender a esa voz que nos está advirtiendo que estamos mal, ¿qué dice? El que odia la corrección morirá. Quizás no moriremos físicamente, pero sí moriremos espiritualmente. Y al morir espiritualmente estamos muertos para siempre. El que abandona el buen camino. Muchas personas han caminado por el buen camino. Muchas personas con un corazón sincero vinieron al Señor, se alimentaron espiritualmente, le servían al Señor con todo su corazón, pero llega un momento en donde son contagiados por esas voces que de pronto le dicen a uno: no te preocupes, no vayas tanto a la iglesia, no es que te vas a convertir y ahora vas a ser completamente diferente. Y aquellas personas que comenzaron tan bien en el camino del Señor, comenzaron a escuchar a aquellos que no estaban tan bien y se empezaron a contagiar de aquellos que no buscaban la santidad. Y comenzamos a enfriarnos y comenzamos a alejarnos. A veces malas decisiones provocan que nosotros nos alejemos del camino. A veces situaciones tan pequeñitas hacen que nosotros nos alejemos del camino. Aquí tenemos un consejo de parte de Dios. ¿Cuál es el consejo? Escucha la corrección. Escucha a aquellos que te están diciendo, que te están advirtiendo, que no escuches esas voces que te están tratando de persuadir para que tú no hagas la voluntad del Señor. Un consejo para aquellos que estamos en el camino. Todos estamos expuestos, todos tenemos la posibilidad de que de pronto nos pase esta situación. Aún aquellos que piensan que están en un nivel superior, que de pronto piensan que están súper bien, que a ellos no les va a pasar. Dice la palabra del Señor: aquel que piensa estar firme, mire que no caiga, cuide su camino. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. Hay mucha palabra de Dios, hay muchas escrituras en las que el Señor le habla a aquellos que ya son hijos, a aquellos que ya están en el camino, a aquellos que ya han decidido dejar la vida antigua y venir al Señor. Tenemos la historia del hijo pródigo. Ese hijo pródigo que vivía en casa con papá. Un día decidió salir de casa y fue y derrochó todo lo que tenía. Y se encontró con una situación en la que llegó a lo peor. Después de tener todas las comodidades en casa de papá, dejó el camino y se encontró comiendo la comida
de los cerdos que cuidaba. Llegó a lo más bajo. Castigo del Señor, advertencia, pero algo que lo hizo reaccionar. Para regresar a casa de papá. Hay muchas personas que de pronto dicen, si el Señor tiene el poder para poder hacer que yo regrese a Él sin castigarme, sin hacerme mal, sin pasarme por una situación difícil, ¿por qué no lo hace? El Señor nos da libre albedrío. Tenemos libertad para elegir. El Señor nos va tratando de persuadir con palabras de amor. Primero, puedes escuchar ciertas advertencias de parte de papá. Como una madre atiende a sus hijos, como una madre corrige a sus hijos, como un padre corrige a sus hijos. Posiblemente vamos y le decimos a aquel hijo que no se está portando tan bien, le decimos, hijo, estás haciendo esto y esto y esto que no está bien. Tienes que mejorar en ciertas áreas. Primero se le habla con amor, se le habla con tranquilidad. Al no aceptar la corrección el hijo, al no escuchar las palabras, los consejos que se le dan, pues los papás comienzan a poner ciertas normas más severas, ciertos castigos más severos. Pero se comenzó con palabras de advertencia. Se comenzó con llamadas de atención pequeñas. Así nos llama el Señor. El Señor no va directamente a castigarnos con cosas que de pronto nos sintamos que el castigo fue muy duro. Pero ¿por qué se castiga a alguien? ¿Por qué está la corrección? Por la forma, por el significado precisamente de esa palabra. Corrección, corregir, cambiar, voy a enmendar esta situación. Entonces, cuando tratamos de corregir a alguien, ¿es por qué? Porque queremos que esa persona haga lo correcto, haga lo bueno, haga lo que le va a ser de bendición. Dice la palabra del Señor que al que ama se le reprende. Si no te amáramos, no te corregiríamos, hijo, le decimos nosotros a nuestros hijos. Te dejaríamos que hicieras lo que quisieras. Pero hay una carga, hay un deseo, porque este hijo comience a hacer lo que va a ser de bendición para él. Que deje de vivir en la vida que está llevando, que vuelva nuevamente a ser aquel hijo que buscaba hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo que era agradable para sus papás, lo que era agradable para Dios. El que abandone el buen camino será severamente disciplinado. El que abandona la voluntad del Señor será severamente disciplinado. Esto es un mensaje para ahorita. Esto es una llamada de atención para ahorita y es una llamada de atención suavecita. ¿Para qué? Para que nosotros cuidemos el camino que estamos llevando, cuidemos la vida que estamos llevando tratando de agradar al Señor. Es una advertencia que nos están diciendo. Y nos está alertando a que si en algún momento nos desviamos, vamos a encontrar del otro lado situaciones que no van a ser muy placenteras, situaciones que no nos van a gustar, situaciones que nos van a doler, situaciones que nos van a llevar a tal punto que vamos a desear no haber salido de la casa de Dios, de la casa del Padre, del camino correcto.
Ese es un mensaje para aquellos que se han alejado del camino. Para aquellos que ya están caminando por un camino completamente diferente al que comenzaron a recorrer. Es el Señor el que nos está diciendo: hija, ¿no te has dado cuenta de que ya vas caminando en dirección a otro rumbo? ¿No te has dado cuenta que ya no eres la misma de antes? ¿No te has dado cuenta que aún estando en la misma iglesia, ya te alejaste del camino? Nosotros sabemos, por medio de la Escritura, que en todos lugares vamos a encontrar influencias positivas e influencias negativas. Y el Señor nos advierte que tanto el trigo como la cizaña iban a crecer juntos. Y que el trigo también puede ser confundido con la cizaña. Y que la cizaña puede ser confundida con trigo. Y la cizaña tiene algo tóxico que afecta a las otras plantas. A veces vamos a encontrar personas tóxicas que van a afectar nuestra vida espiritual. Si nosotros prestamos oído a lo que las personas nos están diciendo, si nosotros prestamos oído a aquella cizaña, nuestro corazón se va a empezar a contagiar. Y si estamos constantemente escuchando esa voz que nos está tratando de persuadir a no hacer lo que al Señor le agrada, vamos a terminar también siendo arrancados junto con la cizaña. El que abandone el buen camino será severamente disciplinado. Yo no quiero ser severamente disciplinada. Yo quiero que aunque de pronto sienta alguna reprensión por ahí, alguna llamada de alerta, el Señor me la dé a tiempo, antes de que abandone el camino y tenga que ser severamente disciplinada. En la Biblia tenemos el caso del rey David. El rey David no era cualquiera. No era una persona como usted y como yo. Era el rey David. Aquel que había agradado a Dios. Aquel que había sido usado por Dios. Aquel que lo habían puesto en un lugar súper especial. Pero llegó un momento en el que abandonó el camino. Llegó un momento en el que se alejó de la voluntad del Señor. Llegó un momento en el que falló. Y fue severamente disciplinado. Recibió golpes tan fuertes que yo no quisiera estar en ese lugar. Dice la palabra del Señor que fue perseguido por su mismo hijo para matarlo. Su mismo hijo. Yo creo que ese es el dolor mucho más grande que puede tener un papá o una mamá. Que su mismo hijo busque matarlo. El dolor del corazón por los hijos. El rey David fue severamente disciplinado. Pero el rey David aceptó la corrección del Señor y no murió. Podemos ser severamente disciplinados,
Pero en medio de esa disciplina, si nosotros logramos escuchar la voluntad del Señor, si nosotros logramos entender la voluntad del Señor, si nosotros logramos darnos cuenta que el consejo, que la disciplina, que el castigo que estamos recibiendo es con el objetivo de regresar nuevamente al camino, bendito sea el castigo. Bendita sea la corrección, bendita sea esas palabras de alerta. ¿Por qué? Porque nos están regresando al camino del Señor. El Señor, al que ama, reprende. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por reprenderme. Gracias, Señor, por esa situación tan difícil que estoy pasando, porque sé que esta situación difícil que me está pasando me está llevando de regreso al altar. A tus pies, Señor, porque tenía mucho tiempo de no arrodillarme delante de ti, Señor. Porque tenía mucho tiempo de no buscar tu rostro, Señor. Pero esta situación difícil me está haciendo nuevamente retomar esa relación especial que tenía contigo. Porque esta situación, Señor, porque esta carga tan pesada, quizás por esta situación que estoy viviendo, me está haciendo reaccionar y me está haciendo entender que ya iba caminando por el camino que no era el que tú querías. Palabras fuertes. ¿Por qué? Porque dice van a ser severamente disciplinados. Pero qué bueno que existe el castigo aquí en la tierra. Qué bueno que existen las palabras de advertencia aquí en la tierra. Qué bueno que existen este tipo de mensajes que nos hacen reaccionar a nosotros para que no lleguemos al punto, al tiempo, a la situación, al día en donde ya no haya vuelta atrás. En donde ya lleguemos a la muerte espiritual y por lo tanto lleguemos a ser parte de aquellos que no tengan la salvación. El Señor nos está advirtiendo, el Señor nos está dando a nosotros la oportunidad de poder el día de hoy aceptar la corrección y decirle, Señor, aquí estoy dispuesta. Quizás, Señor, he estado caminando por caminos que no son los correctos. Quizás he estado caminando por caminos en donde yo pensaba que estaba bien, pero en realidad no estaba bien. El Señor nos advierte con palabras de amor. El Señor nos quiere hacer reaccionar con palabras de amor. El Señor no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie se vaya a la condenación eterna. Y hay advertencias. Advertencias que si nosotros no aceptamos, que si nosotros no tomamos para nosotros, que si nosotros no escuchamos y no tratamos de corregir, vamos a llegar al momento en donde ya no va a haber oportunidad. Hoy que tenemos vida, existe la oportunidad de poder regresar al camino. Cuando morimos, la oportunidad desaparece. Dice el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 23, versículos 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? El Señor nos habla con palabras de amor, nos trata de atraer con palabras de amor. ¿A quién le habla? A su pueblo. ¿A quién le habla hoy?
a ti y a mí. Y nos dice, hijas, te estoy hablando con palabras de amor. Quiero que analices la forma en la que estás viviendo. Quiero que analices si en realidad te has alejado del camino o sigues por el camino correcto. ¿Será que estamos cegados y pensamos que vamos por el camino correcto cuando hace mucho tiempo atrás nos alejamos del camino? ¿Será que estamos viviendo una vida agradable al Señor? ¿Será que lo que estamos haciendo es para que el Señor se sienta glorificado? ¿O será que ya vamos caminando lejos del camino correcto? A veces pensamos que estamos bien. A veces estamos cegados y pensamos que no andamos mal. Sin embargo, cuando nosotros vamos con corazón sincero al Señor y le decimos, Señor, examíname, mira dentro de mí y hazme ver si estoy bien o estoy mal. Posiblemente yo, Señor, en mi forma de ver las cosas, pienso que estoy caminando por el camino correcto. Y cuando nosotros vamos con un corazón sincero al Señor, el Señor trata con nosotros. Y ya no nos molesta que venga alguien a hablarnos al corazón. Ya no nos molesta que nos digan, he visto esto y esto en ti que ya no hacías antes. He visto que no andas tan bien espiritualmente como andabas antes. Tenemos un corazón dócil, escuchamos la voz del Señor y enmendamos nuestro camino y nos libramos de morir. Yo no quiero ser severamente castigada. Yo quiero mantenerme por el camino correcto. Sin embargo, si me he alejado del Señor y viene a mí una prueba que yo considero que es un castigo demasiado severo, yo voy a agradecer. ¿Por qué? Porque sé que si el Señor me está mandando esta situación, es porque me ama. Si el Señor me está reprendiendo de esa forma, es porque me ama tanto que quiere que regrese al camino. Si eres una persona que estuvo tan conectada al Señor al principio y quizás con el tiempo te fuiste enfriando, quizás con el tiempo te fuiste alejando, quizás con el tiempo escuchaste voces, quizás con el tiempo tuviste alguna amistad por ahí que empezó a alejarte del Señor. Y llegó un tiempo en donde ya no sentías lo mismo. El Señor quiere atraerte nuevamente. El Señor no quiere que suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones. El Señor quiere atraernos nuevamente para que podamos obtener esa paz y esa tranquilidad que el mundo no nos puede dar. No hay paz en el corazón cuando estamos alejados de Dios.
Y si hoy, el Señor nos está hablando, el Señor nos está advirtiendo, es tiempo de que tratemos de buscar nuevamente la oportunidad de alimentar nuestra vida espiritual, de fortalecer nuestra relación con el Señor, para que no lleguemos al punto de tener que ser castigados severamente. Pero si ya estamos caminando alejados del Señor y se nos presentan situaciones difíciles, agradezcamos por esa situación difícil que nos está pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos la voz de Dios, si nosotros vemos la voluntad de Dios en esa situación, vamos a agradecer porque sabemos de que eso nos va a llevar nuevamente al altar. Es tiempo en el que podemos enmendar lo que estamos haciendo mal. Es el tiempo en donde nosotros podemos buscar nuevamente el que el Señor nos vuelva a recibir con brazos abiertos en su casa. Posiblemente tu mamá tengas hijos que tenías en casa tan tranquilitos. Posiblemente tu mamá tienes hijos que educaste en el camino del Señor. Posiblemente tienes hijos que eran el hijo modelo. Y con el pasar de los años, ese hijo que te daba tantas satisfacciones, ahora te saca muchas lágrimas de dolor. Y lo ves perdido. Y lo ves alejado del camino. Como madre nos duele. A Dios le duele vernos a nosotros alejados del camino. Pero cuando nosotros nos despojamos de la carga que tenemos por nuestros hijos, y nos apoyamos en esa palabra que dice: el que abandone el camino será severamente castigado. Posiblemente a nosotros como papás quisiéramos evitarle a nuestros hijos ese castigo que viene por alejarse del camino. Sin embargo, sabemos de que Dios al que ama reprende. Y si el Señor al que ama reprende, vamos a dejarle nuestros hijos en las manos del Señor, a aquellos que se alejaron del camino, y decirle: Señor, trata con ellos, a tu manera, trata con ellos. Pero te pedimos, Señor, que pongas en ellos un corazón dócil, como para poder aprender a identificar las señales que les estás dando para que vuelvan nuevamente a casa. ¿Cuál es el objetivo de la corrección? El que el hijo corrija lo que está haciendo mal. De la misma forma en la que nosotros sufrimos por nuestros hijos. De la misma forma en la que nosotros no deseamos que nuestros hijos sean encaminados a la muerte por no aceptar la corrección. De la misma forma el Señor se duele por aquellos que nos hemos alejado del camino. De la misma forma en la que nosotros nos dolemos, nos entristecemos por aquellos hijos que ya no aceptan la corrección,
De la misma forma, el Señor se duele al ver que aquellos que un día le amamos con todo nuestro corazón, ahora nos hemos contagiado con la influencia del mundo nuevamente y nos hemos alejado del camino. Hermanita, donde quiera que estés, posiblemente ahora puedes decir, no me llame hermana porque no soy hermana. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver al camino. Es tiempo de enmendar lo que se ha hecho mal. Es tiempo de reaccionar y darnos cuenta de que el camino que estamos llevando no nos conduce a la vida eterna con el Señor. Que ese camino que estamos llevando nos conduce a la muerte. Y el Señor no quiere que nosotros muramos. El Señor quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de alimentar nuestra vida espiritual, Señor. Señor, posiblemente yo estoy pensando que voy por el camino correcto, que estoy caminando bien, Señor. A mi manera, quizás yo siento que estoy bien. Pero si tú, Señor, que eres el que todo lo ve, que examina los pensamientos más profundos, Señor, y ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Si tú estás viendo, Señor, que no voy por el camino correcto. Si estás viendo que me estoy alejando, Señor. Si estás viendo que me estoy desviando, Señor. Ayúdame a ver con claridad lo que estoy haciendo mal. No quiero ser severamente castigada, Señor. No quiero que una mala experiencia me haga reaccionar. No quiero que una enfermedad me haga regresar al camino. No quiero que problemas en mi matrimonio me hagan regresar al camino. No quiero que problemas con mis hijos me hagan reaccionar al camino, Señor. Regresar al camino. Quiero estar bien contigo, Señor. Quiero seguir caminando por el camino correcto para no ser severamente castigada. Señor, permite que con sabiduría pueda elegir lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es agradable a ti. No permitas que escuchemos esas voces que con palabras sutiles vienen a persuadirnos a hacer lo malo. No permitas, Señor, que pensamientos malos, disfrazados de pensamientos buenos, Señor, nos terminen engañando y nos alejemos del camino. Permítenos identificar las cizañas, Señor, para no caer en el error de querer parecernos a ella. Padre,
Guárdanos, Señor, del mal. Guárdanos de no caer, Señor. Sabemos que todos estamos expuestos, Señor. Sabemos que todos podemos llegar a un momento en el que elijamos lo que no es correcto, Señor, y nos alejemos de ti. Haz que constantemente podamos alimentarnos espiritualmente, para que cuando venga la influencia del mal, podamos rechazarla, Señor, en tu nombre. No con nuestra fuerza, Señor, porque somos débiles, pero contigo, Señor, somos fuertes. Y contigo podremos soportar las tentaciones, Señor, que se nos puedan presentar. Padre, ponemos en tus manos a nuestros hijos, aquellos que se han alejado del camino, aquellos que ya no atienden la voz del consejo, Señor, aquellos que se molestan con solamente hablarles de ti. Ponemos en tus manos, Señor, a esos jóvenes que una vez te sirvieron y que ahora ya no quieren saber nada de ti, Señor, que ya están alejados del camino que conduce a la salvación. No queremos que mueran, Señor. No queremos que se pierdan. No queremos que llegue el día en donde ya no haya oportunidad para ellos. Ahora, Señor, que hay vida, trata con ellos. Aunque sean severamente castigados, Señor. Aunque nos duela verlos en alguna situación difícil. En ese momento, Señor, de dolor, haz que como el hijo pródigo, Señor, pueda reaccionar y darse cuenta que en casa tiene comida, Señor, que hay casa, que hay abrigo, que estás tú, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.